Buenos días, soy Víctor del equipo de Etnic y hoy hemos acabado de fabricar una de nuestras últimas creaciones, el nuevo FST Evo. Lo hemos embalado y dejado preparado para que os llegue a vuestra casa y os voy a enseñar cómo desembalarlo y dejarlo listo para usar. Ahora el primer paso que haremos va a ser quitar los flejes. Para ello nos ayudamos de unas tijeras, un cúter o lo que queráis. Ahora vamos a quitar las cintas. Es mejor no usar ningún objeto punzante para no dañar el producto, ya que aquí tenemos el sillín. Si podemos quitar las cintas con la mano, mejor. Ahora vamos a abrir las solapas. Y el siguiente paso va a ser sacar la caja en la que tenemos ruedas, cargador y guardabarros. El siguiente paso es sacar el triciclo. Y para eso tenemos dos opciones. O bien cortamos la caja con cuidado de no dañarlo y lo podemos manipular desde aquí ya. O bien nos ayudamos a otra persona, que es la opción que vamos a usar nosotros. Pues nos vamos a ayudar de un par de sillas o de lo que tengáis a mano para apoyar el triciclo y que queden libres la parte delantera y la parte trasera para poder poner las ruedas. Va a ser lo más fácil. Vamos a sacar todo lo que tenemos en la caja: guardabarros, ruedas delanteras, rueda trasera y cargador. Ahora nos ayudaremos de unos alicates para cortar las bridas. Vamos a quitar el embalaje del manillar y ahora lo colocaremos en su posición, así. Necesitaremos una llave de 4 y una de 5. Lo primero que haremos será aflojar este tornillo de aquí para poder mover la potencia. La colocamos a la altura que mejor nos convenga y lo volvemos a apretar. Ahora apretaremos este tornillo del lateral para que se quede fija y no se nos mueva mientras andamos. Vamos a quitar estos 4 tornillos, ponemos el manillar en su sitio y los volvemos a colocar. Al apretar estos 4 tornillos tenemos que tener cuidado de apretarlos todos más o menos por igual. Antes de que se nos olvide, conectaremos el cable de la pantalla, que lo mandamos desconectado para que no se pueda encender, sin nosotros quererlo, el motor por el camino, y así no gastar la batería. Este cable verde, ahí, y tiene que ir aquí, donde está el conector verde. Solo tiene una posición, con esto hacia abajo. Entonces lo conectamos y nos aseguramos de que tiramos un poquito así suavemente para asegurarnos de que está bien conectado. Ahora ponemos todo a nuestro gusto, los botones a la altura que más nos convengan. Mantenemos pulsado el botón central que está a la derecha y nos fijamos en la pantalla a ver si se enciende. Como podéis ver, ya se ha encendido, eso es que lo tenemos todo bien conectado. Si mantenemos pulsado el botón de para arriba, encenderemos las luces. Así también podemos ver si está todo bien enchufado. Aquí se verá luz. Vamos a colocar el guardabarros aquí en la parte trasera. Para ello necesitaremos una llave fija de 8, una yen de 3 y una yen de 4. Estos dos tornillos de aquí los metemos en estos dos agujeros y luego la tuerca queda por el lado exterior, por aquí. Le colocamos las tuercas, que son autoblocantes para que no se puedan aflojar, y con la llave fija de 8 nos ayudamos para apretarlas. Para acabar de ponerlo, sacaremos los tornillos que hemos mandado aquí atornillados en ambos lados y lo ponemos. Vamos a poner el cambio. Para ello necesitaremos
una yen de 5. Este tornillo tiene que apoyar aquí. Lo colocamos con cuidado de roscarlo bien. Ahora, para acabar con la parte trasera, solo nos falta poner la rueda. Aflojamos el cierre rápido y metemos la rueda trasera en su sitio. Nos fijamos que haya entrado el disco en la pinza. Cerramos. Nos fijamos en que la rueda queda bien recta con el guardabarros, el disco y que está metida hasta el tope. Cerramos y probamos que no roce nada. Si al montar vemos que el disco roza un poco y necesitamos ajustarlo, aflojamos estos dos tornillos, movemos un poco la pinza, nos fijamos que quede el disco centrado con las dos pastillas y cuando está centrado volvemos a apretar los dos tornillos y giramos a ver si roza o no roza. Si no roza, está todo bien. Quitamos las bridas del embalaje y sacamos la rótula. La tenemos que colocar en este agujero de aquí. Lo mandamos marcado para que no haya confusión. Entonces le quitamos la tuerca, que nos tendremos que ayudar de una llave de 10. Metemos el tornillo en el agujero más cercano a nosotros y por debajo le pondremos arandela y la tuerca. Y ahora ya apretamos. Apretamos con ganas, pero sin pasarse. Ahora quitamos este tornillo de aquí, que es el cierre de la rueda. Y ponemos la rueda. Nos fijamos en que la rueda está en su posición correcta. Una es la del lado izquierdo y otra es la del lado derecho. Nos podemos fijar en el dibujo, que va así como una flecha hacia adelante, o en el disco, que va las zumas para adelante, y en el derecho está la flecha también. De todas formas, en la cubierta también viene escrito el sentido de giro. Ponemos en su sitio y si tenéis loctite de roscas, lo mejor es echarle una gotita al tornillo para que no se nos afloje. Y este no hace falta apretarlo demasiado, con el loctite ya va a hacer que no se salga. El siguiente paso va a ser poner la pinza de freno. Aflojamos, quitamos estos dos tornillos y le ponemos la pinza de freno. Le quitamos a la pinza de freno el seguro y la colocamos en su posición. Ahora no la vamos a acabar de apretar del todo porque vamos a repetir todo el mismo proceso en el otro lado. Y lo último que haremos será ajustar las pinzas. Ahora, para ajustar las pinzas de freno, una vez que hemos puesto las dos, frenamos con el freno de adelante, que incluso lo podemos bloquear, y apretamos los tornillos. Primero en una pinza y lo repetimos en la otra. Ahora soltamos el freno, comprobamos si roza. Vemos que roza un poquito, así que nos tocaría aflojar un poco. Nos fijamos en qué lado está rozando, intentamos centrar las pinzas con el disco y volvemos a apretar. Y ahora ya vemos que no roza. Así que ya tendríamos el triciclo listo para salir a rodar. Si cuando estamos sentados o hacemos fuerza en el sillín pulsamos el botón, la tija telescópica baja. Y una vez que quitemos el peso del sillín, volvemos a pulsar el botón y la tija telescópica sube. Este triciclo tiene un potente motor central de 250 vatios. Y ahora os voy a explicar cómo se enciende y cómo funciona. Con el botón de la derecha, el central que está a la derecha, encendemos la pantalla. Las luces son o bien automáticas, que te detectaría un sensor que tiene aquí atrás,
o las puedes encender manualmente pulsando el botón de arriba. Y luego, si damos un toque en el botón de para arriba, vamos cambiando la asistencia del motor. La B es la mayor y vamos bajando hasta la eco, que es la más baja. Debajo de eso está la 0, que el motor no nos asiste. Y para subirnos nos podemos ayudar de la tija telescópica y estaríamos listos para salir a andar.